A continuación, escucharás mi conversación con Sándalo Roldán Vargas. Sándalo es una de mis amistades más cercanas, algo que he de confesar me genera una enorme satisfacción y orgullo. Actualmente, Sándalo es uno de los investigadores de la Universidad de Granada que disfrutan una plaza de investigador Marie Curie. Su interés actual se centra en los fenómenos denominados como emergentes. Es físico teórico, aunque ha demostrado una destreza ejemplar al moverse con gran talento en un laboratorio siempre que la búsqueda de respuestas fundamentales lo ha requerido. Anteriormente a esta etapa, Sándalo trabajó en alguno de los centros de mayor prestigio europeo en su campo junto a las mentes más destacadas del mismo. También ha sido invitado, gracias a la calidad de sus trabajos, a dar charlas en lugares como la Universidad de Berkeley en Estados Unidos o diferentes institutos Max Planck en Alemania. He de decir que en esos entornos admiro cómo emerge en Sándalo con intensidad una enorme fortaleza emocional. Esta es la admiración de ver cómo una persona de pueblo, profundamente humilde, es capaz de codearse con las mentes más brillantes del panorama mundial. En nuestra conversación, hasta ahora la más extensa, recorremos diferentes escalas espaciales y temporales: el cerebro, la sociedad, las heterogeneidades que el tiempo ha ido creando sobre la vida tal cual la conocemos, los balances entre razón y superstición que se mantienen en equilibrio a lo largo de la historia de la humanidad. Hablamos sobre cómo la estadística ha pasado a jugar un papel relevante hasta el punto de justificar, junto con otros argumentos, el cuestionamiento sobre nuestro libre albedrío. La conversación transita de una fase espesa, inicial, a una fase mucho más diluida, final, donde destacan los aspectos de la vida de Sándalo: la curiosidad por entender el mundo y la búsqueda de una paz interior a través de esa curiosidad. Este es el podcast de inteligencia artificial más humana. Si te gusta el contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, iTunes o Spotify, o simplemente conecta con nuestra organización Clubes de Ciencia España a través de Twitter, Facebook o LinkedIn en @clubescienciaes. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Sándalo. Pues Sándalo, lo primero que te quería preguntar es cuál fue tu primera interacción con el concepto de inteligencia artificial, cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de esto y qué primera impresión te causó. Bueno, yo sabía, como sé que haces esa pregunta siempre, había pensado un poco, ¿no?, en la respuesta que debía darte, ¿no? Yo lo que pasa es que no tengo muy claro el concepto de inteligencia artificial, no lo De tengo muy acuerdo. claro. Pero, digamos, el concepto popular, yo creo que siempre ha estado presente en mi vida. Es decir, yo pertenezco a una generación donde había ya siempre ordenadores, donde siempre existían historias de robots. Ujú. Y de alguna manera, desde niño, pues siempre he estado, bueno, ha estado por ahí presente la idea de una máquina, un artefacto, algo hecho por el hombre, que tenía una inteligencia pues similar o superior a la del hombre, ¿no? Entonces, como idea de fantasía, yo creo que eso ha estado siempre presente en mi vida. En lo Ujú. que he leído, desde las novelas de Asimov, por ejemplo, que eran novelas casi siempre con un trasfondo de juego lógico, ¿no? Ujú. Pero realmente quizá yo no tengo muy claro el concepto de inteligencia artificial. Es decir, como tú sabes, yo ya te he dicho que no he tenido ninguna interacción a nivel profesional con ese campo, entonces no soy un experto, lo que soy una persona es que quizá tiene dudas. Y la principal duda que tengo es que no tengo muy claro qué es el concepto de inteligencia artificial. ¿Y en qué encuentras justificación internamente para decir que tienes dudas? O sea, ¿cuáles son en concreto esas dudas que te hacen dudar de que tengas claro el No concepto? sé si las dudas necesitan justificación, ¿no? Las dudas están ahí y tampoco necesitan una justificación. A ver, a mí lo que en primer lugar un poco me molesta
Es que yo creo que no tenemos un concepto claro de inteligencia, sin tener que ponerle la palabra artificial, ¿no? Después, Ujú. ¿no? Entonces no tengo muy claro qué es el concepto de inteligencia, ¿Estarás de ¿no? acuerdo de que la inteligencia es un concepto eh, que se asocia al ser humano? Bueno, yo eso no lo tengo tan claro, es decir, Tampoco. depende, es decir, supongamos que a lo mejor asignamos una de las características de la inteligencia es, por ejemplo, la de construir algo con materiales que tienes en el entorno, ¿no? Con un fin, Ujú, por ejemplo, ¿no? La de crear ujú. algo fuera de ti mismo, ¿no? Entonces un pájaro hace un nido, ¿no? Es decir, bajo ese punto de vista, ¿es el pájaro inteligente o queremos solamente darle al pájaro una capacidad de hacer ese nido por una cuestión puramente evolutiva? Bueno, también nosotros hemos llegado donde hemos llegado de una forma puramente evolutiva. Entonces no sé si yo restringiría el concepto de inteligencia al Homo sapiens. Ujú. Aunque en la propia definición de Homo sapiens, es decir, es el, por así decirlo, el homínido inteligente, el homínido que piensa, ¿no? Sí, sí. Parece que la propia catalogación implica que sea solamente el Homo sapiens el que sabe, el que piensa o el que tiene inteligencia, ¿no? Yo creo que para saber qué seres vivos tienen inteligencia o no, habría que definir claramente qué entendemos por inteligencia, ¿no? Bueno, volviendo un poco, o sea, a ver, aquí hay dos tipos de inteligencia y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Una a la que se puede asociar a la propia naturaleza, que se comporta en base a unas leyes que, digamos, tienen una belleza matemática o una simetría matemática, y eso también se puede asociar a algún comportamiento inteligente, pero es algo fuera, externo a lo que es un ser vivo, Bueno, ¿vale? yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿No estás de acuerdo? Sí, yo no creo que esas leyes... El otro día hablaba con mis alumnos acerca de la física y la realidad, ¿no? Ujú. Bueno, es decir, las leyes son leyes sobre lo percibido. La realidad es algo que en principio puede ser ajeno, no tiene por qué tener ninguna leyes, ni lo vamos a saber nunca, ¿no? Es decir, eso de que ese mundo externo tenga unas leyes es algo bastante cuestionable. Lo que sabemos es que hemos legalizado, le hemos puesto leyes a nuestra percepción de ese mundo externo. Ujú. De ahí a decir que ese mundo externo tenga leyes, claro, es muy tentador si damos ese paso de pensar que esas leyes realmente existan en el mundo externo, de ahí a pensar que hay bueno, pues una especie de ser inteligente que las ha creado y demás, bueno, pues a lo mejor va un paso un poco más corto, ¿no? Entonces yo no tengo muy claro eso. Yo no diría que o no me refería por lo menos a que fuese un ser inteligente el que las crease, pero sí que se puede asociar a ese concepto más o menos difuso de inteligencia que poseemos, eh, se puede asociar a esas leyes naturales universales que hemos ido encontrando y que es verdad que están basadas en nuestra percepción, pero ¿no piensas que hay algo de lo que se suele decir, ¿no?, de belleza en el comportamiento del Bueno, digamos, universo? la belleza de esas leyes es la belleza que ponemos nosotros, porque somos los que creamos esas leyes, Los que ¿no? percibimos esa belleza. Bueno, ahí hay siempre una cuestión de fondo, ¿no? Y es que es nuestra propia percepción la que nos hace conceptualizar de una determinada manera o tenemos nosotros ya algo previo dentro que nos empuja a conceptualizar lo que vemos, como lo hacemos. Es la eterna duda entre el platonismo y el aristotelismo, ¿no? Pero ya no sé muy bien ni por dónde iba esto. Ahora ha habido un momento que me he perdido y ¿por Bueno, dónde iba? estábamos hablando de inteligencia. Sí, sí. Eh, Bueno, a ver, déjame que te diga una cosa, a lo mejor avanzamos un poco en ese y, que, sentido, ¿no? y tenemos también, o sea, el punto de donde se había abierto esta bifurcación es que tienes dudas sobre qué es la inteligencia artificial y yo te he planteado una cuestión, que es
¿Cuáles son esas dudas? ¿Tienes alguna justificación de esas dudas? Me he vuelto a situar. Me he vuelto a Bien, bien. situar y bueno, Esto creo que nos va a pasar mucho en la conversación. tú me vas resituando, yo te lo diré abiertamente. Cuando me haya perdido, te lo digo y tú me resitúas, ¿no? Entonces, bueno, casi me vuelvo a ir otra vez, hablando esto de resituarme, ¿no? Pero bueno, lo que sí creo que a lo mejor podíamos hablar o estar de acuerdo es que, de alguna manera, un ser inteligente, sin decir humano, ¿no? Un ser inteligente es capaz, de alguna manera, de, obteniendo información de su entorno, una información que casi siempre es incompleta, tomar decisiones con esa información y con los recursos que tiene a su alrededor que le conduzcan a resolver de alguna manera problemas, no de forma óptima, pero quizá de forma satisfactoria, ¿no? Yo por ahí a lo mejor es por donde empezaría a buscar un poco el concepto de inteligencia. Si de ahí me voy a la inteligencia artificial, es decir, ahora pongamos que tú y yo somos seres inteligentes y nuestro propósito va a ser crear una inteligencia artificial, no humana, ¿no? El problema, y esto es algo que yo desconozco y puede ser que haya gente, y de hecho yo sí, quizá a lo mejor me consta que hay gente que está empezando a trabajar en ese sentido, es cuando empezamos a tratar de resolver ese problema, me da la sensación de que durante mucho tiempo se ha buscado, de alguna manera, crear esa inteligencia artificial basándonos en lo que podrían ser outputs de nuestra propia inteligencia. Es decir, lo que de alguna manera son ya pensamientos que emergen de ese sistema que ha creado ese pensamiento, ¿no? Entonces programamos máquinas, ¿no? Pero programamos máquinas con conceptos que ya son conceptos bastante elaborados, que han surgido de nuestra propia inteligencia. Y es con esos conceptos con los que tratamos de sentar las bases de esa inteligencia artificial. A mí a lo mejor me interesa más la pregunta de, bueno, saber qué tipo de estructuras o de arquitectura hay quizá en el cerebro que sea capaz de producir, bueno, eso que llaman la emergencia del pensamiento. Entonces, quizá a lo mejor crear una inteligencia artificial de una manera, digamos, que pudiera llegar a ser cualitativamente distinta de nuestra propia inteligencia, es partiendo de la estructura que crea los pensamientos. Claro, ese es un problema durísimo, ¿no? Sé que hay gente que trabaja en eso. Se está abordando, sí. Sí, es decir, yo tengo amigos, por ejemplo, menciono aquí a un amigo al que quiero mucho, que se llama Miguel Ibáñez Berganza, y él ahora tiene un proyecto relacionado con eso, ¿no? Con lo que se llama el cerebro bayesiano, ¿no? Y con esa conexión entre, bueno, lo que sería la funcionalidad del cerebro, es decir, el output que queremos que tenga, ¿no? Con, de alguna manera, la conectividad, ¿no? Porque el cerebro parece ser que toma decisiones de manera bayesiana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué arquitectura es la que provoca eso, ¿no? Entonces yo creo que esas son verdaderamente quizá la parte que más me interesa, es decir, el pensamiento como emergencia. Cuando dices que digamos, hay un cierto interés en entender cómo el cerebro toma decisiones de manera bayesiana, ¿puedes bajar eso un poco a conceptos más tangibles? Sí, al fin y al cabo lo que nosotros tenemos es esa idea de, siempre utilizamos mucho la palabra intuición, ¿no? Entonces, de alguna manera la intuición, esto no es una idea mía propia, pero yo creo que más o menos algo en lo que podemos convenir, ¿no? Es una especie de capacidad de tomar buenas decisiones con información incompleta, ¿no? No digo decisiones óptimas, digo decisiones buenas, ¿no? Bien, bajo ese punto de vista, pues parece ser que el cerebro, ¿no? Es capaz de hacer eso, el cerebro humano, ¿no? Siguiendo algunas reglas que digamos que se caerían dentro de la estadística bayesiana, ¿no? Es
decir, comportándose según reglas bayesianas, que bueno, que quizás no es el sitio para discutirlo, pero sí, de alguna manera lo que quiero decir es que hay una estructura que parece ser capaz de, con una información incompleta, tomar buenas decisiones. En ese sentido es en el que... Y la pregunta es, claro, nos podemos quedar en el efecto de eso, es decir, en la toma de decisiones, y en la toma de decisiones, yo incluyo dentro de la toma de decisiones la producción de conceptos. Es decir, producimos conceptos que creemos que nos van a dar respuestas satisfactorias. Y la memorización de esos conceptos, ¿no? Sí, es decir, todo lo que sería de alguna manera la salida de todo ese proceso, ¿no? Pero yo creo que si realmente algún día queremos crear máquinas, quizá con una inteligencia que pueda ser incluso cualitativamente distinta de la nuestra, porque eso es otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos llamar inteligencia artificial la inteligencia que ha sido creada por algo que no es artificial? De alguna manera es como una prolongación de nuestra propia inteligencia, aunque funcione de manera más rápida, ¿no? Pero si queremos hacer algo cualitativamente distinto, yo creo que la idea es ir a esa estructura, a esa red. Digo red porque es más o menos la idea que tenemos todos en la cabeza, ¿no? A ese grafo, por así decirlo, que es capaz de provocar esa emergencia, ¿no? Entendiendo por emergencia una especie de comportamiento general que surge a partir de interacciones de dos a dos, de uno con uno, por así decirlo, ¿no? Entonces ese concepto de emergencia pues, es lo que de alguna manera creo más interesante. Es decir, bueno, perdóname que te interrumpa. Me imagino que conoces a Rafael Juste. Sí, bueno, pues lo he escuchado en alguna ocasión, sí. Sí, que es un científico que tiene una aproximación que me parece muy interesante a abordar ese problema que estás un poco tú describiendo, que es el de entender cómo funciona el cerebro, o sea, sin centrarse en la inteligencia, ¿no? Quizás con una pretensión más médica, porque creo que él es originalmente tiene una formación médica, ¿no? De abordar ciertas enfermedades, pero sí que tiene una aproximación que me parece muy adecuada, que es desarrollar la tecnología necesaria para poder captar la información suficiente para luego poder modelar el sistema de manera que podamos reproducir o explicar a un nivel, a un grado, digamos, muy detallado ese tipo de enfermedades, ¿no? Y de manera equivalente, pues también se podría extrapolar a otro tipo de fenómenos como la inteligencia. Y me parece adecuado porque creo que ahí el hándicap ahí está en la propia tecnología, la propia capacidad computacional y de medida de acceder a toda esa información en tiempo real y de manera en conjunto, ¿no? Esto te lo decía simplemente o sea, por utilizar un comentario que él suele hacer, que es que creo que Ramón y Cajal, perdón, decía que el cerebro era ese bosque donde muchos científicos se habían perdido, o algo así, ¿no? Y es cierto que eso es la situación en la que nos encontramos actualmente y que estás también tú un poco poniendo de manifiesto. O sea, no podemos decir que es inteligencia humana y ese concepto que hemos asociado siempre al ser humano no lo podemos llegar a describir hoy en día, aunque nos pasemos en él para construir luego máquinas. Sí, yo sobre lo que me dices, claro, es un problema que tiene mucho que ver con mi trabajo, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Yo sé que Rafael Juste, de alguna manera, bueno, quizá no a nivel de entornos locales muy pequeños en el cerebro, pero sí de alguna manera quiere o pretende monitorizar en una escala bastante pequeña esas conexiones, por así decirlo, ¿no? Claro, yo creo que aquí siempre nos enfrentamos con un problema que yo estoy seguro que tú probablemente conocerás un artículo que publicó en el año, creo que fue en el año 72, en 1972, Philip Anderson, el Premio Nobel de Física americano, ¿no? Entonces, él plantea que hay un nuevo campo, ¿no?
que es un campo tan legítimamente teórico como lo hayan podido ser campos anteriores a él, como la física de partículas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces él plantea la idea de que, bien, por una parte hemos sido capaces de reducir todo a leyes fundamentales. Pensamos en las 4 fuerzas de la física que incluso se han unificado, ¿no? Entonces ha sido un gran ejercicio de reduccionismo lo que se ha hecho, ¿no? Pero él plantea en ese artículo, ¿no?, una dificultad clara, ¿no? Es decir, una cosa es tener la habilidad de reducir todo a unas leyes fundamentales simples y otra cosa diferente es la habilidad de, tomando esas leyes, volver a reconstruir el universo. Es decir, el problema del constructivismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, uno puede entrar en el estudio de un sistema a nivel muy local. Yo puedo estudiar fluidos y estudiarlos a través de las partículas, ¿no? Pero de alguna manera después tengo que hacer el ejercicio de saber qué significa en ese sistema la temperatura, qué significa de alguna manera dónde está nuestra percepción macroscópica cuando yo hago una descripción microscópica. Desde mi campo, digamos, por así decirlo, es la física estadística, y de alguna manera la física estadística plantea el problema de unir una descripción microscópica con muchísimas variables a una percepción macroscópica que está, digamos, conceptualizada en muy pocas variables, ¿no? Entonces ese problema de construir de un mundo al otro, del mundo de una enorme cantidad de información volcada en muchas variables al mundo de una síntesis, ¿no? Eso, digamos, es un problema, yo creo, generalmente bastante difícil. Y una pregunta. ¿Tú piensas que la inteligencia, y voy más allá, la consciencia, es un fenómeno emergente de esa propia red de neuronas que tenemos? Y que pueden tener otros animales, que también se han hecho experimentos para demostrar que tienen cierto grado de conciencia de que existen. Antes has hablado de Ramón y Cajal, ¿no? Y mencionas ahora las neuronas, ¿no? ¿no? Él las llamaba... Tú me estás llevando a ese campo, ¿eh? Bueno, es un campo que yo desconozco, la verdad, pero bueno. Él llamaba a esas neuronas las misteriosas mariposas del alma, que es muy bonito, ¿no? Sí, muy poético. Bueno, a lo mejor el alma, o el pensamiento, ¿no?, por así decirlo, bueno, de alguna manera puede ser, pues eso, ese fenómeno emergente que resulta de esa conectividad entre neuronas. Las neuronas por sí solas, en principio, bueno, no serían alma, ¿no? Alma es como una idea que está por encima que sintetiza de alguna manera todo lo que hacen esas neuronas, ese tipo de conexión. Pero me he vuelto ahora a despistar y ya no sé dónde estamos otra vez. Te he preguntado que si piensas que es un fenómeno... Has de decir lo de las misteriosas mariposas del alma y ya me he ido... Porque es que me gusta mucho esa frase. Sí, pues estás cada vez peor. Mira, te preguntaba que si piensas que es un fenómeno emergente o existe alguna otra alternativa para explicar. La conciencia o la consciencia, ¿no? Sí. Es que para mí es un problema muy complicado y si te digo la verdad, Miguel, yo no me veo capaz de decir nada sensato, porque tampoco, es que no tengo muy claro qué es la consciencia, ¿no? Pero subjetivamente la experimentas. Bueno, sería casi redundante, subjetivamente y consciente. No, claro, pero es que objetivamente es muy difícil hablar de la consciencia, lo sé, porque yo puedo interpretar que tú eres consciente de ti mismo, pero puedo también estar asumiendo demasiado, porque no tengo manera de probar eso, ya que se experimenta internamente, o sea, es algo subjetivo por definición, pero haciendo un análisis interno yo muchas veces me lo planteo. Es que no encuentro, yo soy muy partidario de esa explicación, ¿no? De que sea un fenómeno emergente muy
Muy porque creo mucho en esa disciplina que hablabas al principio, ¿no? Que es, digamos, los fenómenos, los sistemas complejos, los sistemas en los que hay muchas interacciones y donde emergen propiedades que no existen a nivel microscópico, a nivel de entidades individuales, esas propiedades, pero en el colectivo, cuando se manifiestan esas interacciones, se empiezan a emerger propiedades, ¿no? Bueno, te interrumpo. A ver, esas propiedades, esa emergencia está escrita de alguna manera o debería estar Se escrita puede explicar, sí. en esa interacción, digamos, microscópica, ¿no? Sí. Eh, yo creo que la emergencia es más bien el resumen o la forma estadística de interpretar lo que ocurre a ese nivel microscópico, ¿no? Con un problema de muchos cuerpos, ¿no? O si quieres, por decirlo de una manera más general, con un problema de muchos entes, ¿no? Forma Es decir, estadística de explicar lo que ocurre a ese nivel. y es decir, nosotros de alguna manera, por ejemplo, podemos pensar en una emergencia, algo que también podríamos entender como emergencia, en un problema mucho más cotidiano y sencillo, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos agua líquida en un determinado rango de temperaturas. Hemos sabido precisar con bastante exactitud cómo es la interacción entre las moléculas de agua. Incluso sabemos qué tipo de estructura, más o menos es una estructura tetraédrica, la que forman las moléculas entre sí. Es decir, ha habido una investigación muy grande sobre esa interacción y tenemos modos de describirla bien, ¿no? La cuestión es que sabemos que, digamos, a una presión de una atmósfera, la presión más o menos a la que estamos tú y yo ahora mismo, ¿no? Ocurre que cuando bajamos la temperatura a una temperatura muy, muy precisa, vemos un cambio de estado, ¿no? Ese cambio de estado sería una emergencia, bajo ese punto de vista. Es decir, algo que estamos viendo de manera macroscópica que le está sucediendo a ese sistema. Una manifestación macroscópica de algo que está ocurriendo y que obviamente debe estar escrito en la interacción y en las condiciones, ¿no? Claro, ahí empezamos a hacer el esfuerzo de, obviamente, relacionar la temperatura con algo que tenga que ver con el mundo microscópico, y entonces nos vamos en una visión clásica, a hacer un promedio estadístico de las velocidades o de los cuadrados de las velocidades, ¿no? Y sacamos un resumen estadístico que es la temperatura, ¿no? Y que de alguna manera después vamos a vincular a ese punto, a ese cambio de fase, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera a lo mejor la emergencia no es algo tan misterioso, sino que es de alguna manera encontrar la forma de interpretar estadísticamente, encontrar los verdaderos observables que resumen estadísticamente bien lo que está ocurriendo en ese sistema. Claro, aquí el punto es Ahora, que... Perdón. dime. No, dime tú. No, Bueno, dime. que digo que el punto es que es fácil llegar a interpretar que algo a nivel macroscópico o a nivel, digamos, experimental es un fenómeno emergente de otro algo más individual, más minúsculo, pero la clave está en tener la capacidad de modelar cómo se produce estadísticamente ese fenómeno emergente. Yo no sé... Eso es lo que falta en el cerebro para poder explicar esas cuestiones que te planteaba hace unos minutos. Yo creo que es un problema, por una parte, de modelación, ¿no? Pero también es un problema de encontrar, de caracterizar estadísticamente bien lo que ahí está pasando. Es decir, de la misma manera que a los físicos se les ocurre en un momento determinado que el promedio de los cuadrados de las velocidades multiplicadas por una masa, si quieres, y demás, es digamos, una magnitud interesante y la van a llamar temperatura. La temperatura existía antes, ¿no? Como concepto, antes de llegar a que la idea
atómica se consolidara, ¿no? Pero una vez que se consolida esa idea, tenemos ese concepto de temperatura, ¿no? Entonces es de alguna manera también hay una dificultad, es la de encontrar, una vez que hemos sabido incluso modelar bien ese sistema, el agua sabemos modelarla muy bien, ¿no? Es saber, además, encontrar los observables que resumen todo ese entramado. O sea, no solamente el problema radica en ser capaces de mimetizar en una simulación o mediante una teoría la interacción entre dos de esas entidades que forman toda esa colectividad. Eso lo podemos llegar a hacer muy bien y lo hacemos muy bien en sistemas menos complejos que el cerebro. Pero aún así existe el problema conceptual de buscar una interpretación óptima de todo ese entramado, ¿no? Un resumen, ¿no? que de alguna manera me dé la sensación de que estoy entendiendo lo que pasa, ¿no? Yo creo que el problema tiene dos vertientes. No solamente la vertiente del reduccionismo, es decir, de modelar muy bien todo, pero también está el problema después de saber cómo vas a volver a reconstruir el universo con eso. Esta última parte no la he entendido, la de cómo vas a reconstruir. Sí, cómo vas a tratar de, usando esa información que has reducido a muy pocas leyes, que pueden ser precisísimas. Llevarla a poder artificialmente construirlo, vale. Y hay una cosa que has mencionado. No artificialmente, sino conceptualmente, es decir, ya entiendo esta manifestación macroscópica que veo, sí. el azul del cielo, ¿no? Ya entiendo de dónde surge, ¿no? Porque he sabido, digamos, hacer una interpretación en términos macroscópicos de aquello que he sabido reducir a muy pocas ideas y que opera en el mundo microscópico, ¿no? ¿Y cuánto tardaremos en llegar a hacer eso con el cerebro? Tú como científico, te pregunto, o sea, si yo te tengo que hacer un pedido aquí muy comercial, ¿no? De cuánto tardarías en montar toda la investigación para poder llegar a esas conclusiones. No lo sé. No lo sé porque... Te lo planteo de otra manera. O sea, hay una parte experimental, claramente. Sí. Hay una parte de desarrollo tecnológico también. Hay una parte de desarrollo teórico, porque igual nos encontramos con herramientas teóricas que no son suficientemente sofisticadas como para abordar la complejidad que se pueda dar en el cerebro. O sea, todo eso tendría que, digamos, avanzar a nivel de investigación fundamental. Claro, yo como no sé en qué estadio se encuentran, me resulta muy complicado. Y eso por una parte. Eso, digamos, es ignorancia pura y dura de lo que hoy se conoce, por mi parte, en ese sentido. Pero, por otra parte, es decir, la ciencia una cosa que nos muestra es que cuando creemos que ya empezamos a saber las cosas, ya empezamos a conocerlas bien, se abren brechas que nos dicen, oye, no, quizás no tenéis un conocimiento tan... Nunca se sabe, es decir, lo que te vas a encontrar en el camino, ¿no? El camino puede parecer un camino bien proyectado y decir, pues ya tengo la tecnología suficiente, pero después hay muchas sorpresas. Hombre, claro, siempre surgen preguntas. Siempre surgen preguntas. Pero no solo ya preguntas, sino que pueden surgir incluso, sí, preguntas que te inducen a pensar de una manera cualitativamente distinta y a tener que enfocar las cosas de otra manera, ¿no? Ya. Entonces, es un problema muy complejo que yo desconozco en qué situación está y después, aparte, la prudencia mínima me hace que no responda a esa pregunta. Vale, de hecho, bueno, y para cerrar un poco esta sección sobre la inteligencia, había otro ejercicio de prudencia que creo que estabas manifestando cuando decías que la inteligencia pues, es un comportamiento que te lleva a tomar una decisión buena. Y tenías una capacidad. Tenías la tendencia a decir óptima, pero te lo has querido guardar.
y has No, querido decir buena. no he hecho satisfactoria. O sea, no, en algún momento has dicho buena, está grabado. Óptima Y no lo he dicho. Óptima no he no, querido decirlo, ¿eh? Si lo he dicho, óptima, claro, claro, óptima la has dicho, pero has dicho no, no, óptima no, quizás buena o satisfactoria. bueno, Por, de todas las cosas que he dicho, de esos tres adjetivos, ahora que lo estamos sí, hablando, me quedo con satisfactorio. Es vale. decir, ¿Por todo lo que qué? haya dicho de aquí para atrás, ¿Por que se qué? ponga encima satisfactorio. No lo voy a editar en ese sentido, pero que quede grabado eso. Quede claro, que Pero, quede claro. exacto. Pero ¿por qué utilizas la palabra satisfactoria y no utilizas la palabra óptima, que siempre se puede conectar con el concepto matemático de optimización de una función? Bueno, a ver, Y satisfactoria no existe una matemática, digamos, que la pueda respaldar. a ver, a medida que uno va incrementando los problemas de optimización, ¿no? Se vuelven los problemas de buscar el óptimo, ¿no? Ujú. Se vuelven más difíciles generalmente a medida que aumentamos el número de variables, Sí. ¿no? Entonces, en un problema, digamos, si lo pensamos en términos microscópicos, ¿no? Con tantísimas variables sería muy pretencioso decir que esta estructura que llamamos cerebro es capaz de actuar de forma óptima. Entonces, por así decirlo, si el cerebro en el proceso con una información incompleta, es capaz de tomar de alguna manera una, una estrategia óptima, lo que digo es que creo que no, porque sería muy raro que así fuera. Sería muy pretencioso pensar que de alguna manera en ese problema tan complejo de encontrar el óptimo, el cerebro lo haya podido hacer. Entonces, si lo ha hecho, bien. Yo no digo que no lo haya hecho, pero digo que la complejidad del problema es tan alta que yo creo que quizá, digamos, me inclino a pensar que pueda ser buena en un momento dado, porque buena en el sentido de que nos ha permitido la supervivencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, sí. Ahora, evidentemente, al final no creo que ninguno tengamos la sensación de que hemos tomado decisiones óptimas a lo largo de la vida y, quizá, bueno, o a lo mejor sí, no lo sé, pero al ser una información incompleta, el resultado óptimo era algo que después no tenía por qué ser bueno a largo plazo, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un balance entre el tiempo de respuesta y lo adecuado de esa respuesta a los estímulos, digamos, por los que se necesitaban esa respuesta, ¿no? Y ahí quizás no es la mejor solución, o digamos, si uno piensa en una curva un poco con dos mínimos, ¿vale? Uno que sería el mínimo global y otro un mínimo más local y no el, el global. Eh, digamos que en un tiempo rápido es capaz de elegir un mínimo, aunque sea no el global, para poder dar una respuesta que se ajuste a pues, unos estándares de supervivencia. Sí, pero Con eso te refieres a satisfactoria. sí, es decir, yo generalmente, yo creo que satisfactoria podemos, por lo menos, es decir, es satisfactorio seguir vivo. Vamos a decirlo de esa manera. Es decir, como mínimo, a lo que se le pide, lo que uno le pide a la satisfacción, ¿no? El mínimo requisito para estar satisfecho es estar vivo. Y ¿No? reproducirse. Bueno, lo que pasa es que para reproducirte necesitas estar vivo. Claro, claro. Previamente, ¿no? Es Sí, decir, sí. hay gente como por ejemplo yo, bueno, que no se ha reproducido y que lleva viva una serie de años y que incluso pues, he llegado a estar satisfecho en muchos momentos, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, Pero sí, sí. para hacer un poco de broma, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿vale? Esto está Sí, quedando muy espeso, ¿eh? Pero me gusta. yo,
Bueno, Es culpa mía, es culpa mía, es me culpa mía. acordaba, esto lo puedes dejar incluso editado, me acordaba de Amanece que no es poco cuando llega Luis Ciges con Antonio Resines y se Sí, enfrentan en una dialéctica con uno del pueblo para pedirle alojamiento, ¿no? Y sí. el hombre, pues, claro, hace lo que puede, ¿no? Y después le dice al hijo, hombre, podías haber intervenido tú, ¿no? Viendo cómo estabas produciéndose esta conversación. Yo estoy en esa cosa un poco. Pero Nada, bueno, nada. Tú ya sabes que a mí esta espesura me gusta, me genera satisfacción. bueno. A ver, Hemos dicho algo que tenga sentido, a lo mejor, en todo lo que hemos dicho también. yo creo que yo espero que haya algo que sea interesante, sí. Bueno, Vamos a cambiar de tercio. Voy a apoyarme en algo que comentabas antes de la inteligencia, y es que hay una tendencia actual en el mundo de crear esas máquinas. Ya se pueden manifestar de manera algorítmica o incluso en manera física, como un robot, ¿no? Que aprenden de la información que nosotros, digamos, le mostramos, le ponemos, digamos, a su disposición. Es decir, la misma información que nosotros generamos y generamos en unos contextos en los que consideramos que estamos actuando y poniendo de manifiesto esa inteligencia humana, luego se las enganchamos a esas máquinas para que aprendan sobre eso. Y ahí pero juega, y ahí yo te juega, dime, dime. perdona, y ahí juega un papel muy importante para poder catalizar eso, la estadística. ¿Es correcto? ¿Piensas que está adquiriendo un papel en la estadística fundamental en el mundo en el que vivimos que no tenía hace 20 años? Digo hace 20 años porque hace 20 años estabas tú pues, probablemente estudiando estadística. Bueno, eh, sí, o sea, la respuesta es que sí, no, evidentemente, ¿no? Es decir, yo creo que sí. Eh, o sea, yo no estoy muy conforme con eso que tú has dicho varias veces de que aprenden, ¿no? Pero vamos a no meternos en eso, ¿no? Porque no tengo muy claro lo que significa que aprenden, ¿no? Pero bueno, que usan esa información, ¿no? Y con esa información, pues el algoritmo que se ha generado, pues hace predicciones. Y a lo mejor pues, tú estás escribiendo un correo en Gmail y él te lo completa, ¿no? Porque en función de la información que tiene, por lo que vas escribiendo, dice, bueno, vale, no sé muy bien si eso es aprender, pero vamos a suponer que sea lo que sea, es, ¿no? Es un Intentamos. aprendizaje funcional, en Bueno, el sentido sí, de que... un funcionamiento, ¿no? No sé si es pero bueno, da igual como el nombre que le demos, eso es un poco para mí distinto. Sí creo que, digamos, el, el desarrollo tecnológico y la capacidad de computación sin duda ha permitido que problemas que se trataban antes a un nivel muy resumido, ahora se abarquen por las bravas, ¿no? Es decir, que tú puedas coger una gran cantidad de datos y los puedas ver de una manera o los puedas ver de otra. Y claro que influye mucho porque, eh, digamos, se había desarrollado una serie desde hacía mucho tiempo de herramientas estadísticas de manera conceptual, pero la capacidad de computación, digamos, lo que ha permitido es decir, bueno, pues ahora vamos a poder abordar el problema por las bravas. Es decir, vamos a poder llevar a cabo una aproximación de fuerza bruta que nos permita analizar esos datos, ¿no? Con el objetivo que sea. Con el objetivo de que quiero conocer bien el mercado para vender lo que yo quiera, o con el objetivo de optimizar el tráfico de una ciudad, lo que sea. Sí, Entonces sí, yo creo que sí, pero sobre todo se debe a, al, al enorme, digamos, crecimiento que ha tenido nuestra capacidad de computación, ¿no? ¿Y cómo ves esa diferencia de percepción que tú tenías de la estadística eh, hace 20 años? O sea, ¿cuál era la percepción que tenías en cuanto al rol que jugaba y la que se le está manifestando ahora? Con todo este tipo, con Yo todo probablemente, este movimiento, yo digamos, en prob- el mundo, sobre todo de negocios, de computación, de inteligencia artificial.
Quizá yo en la época en la que era estudiante, pues no era, digamos, un campo por el que yo me sintiera especialmente atraído, ¿no? Después sí me he dedicado profesionalmente a eso, ¿no? A ver, lo que sí puedo, lo que te he dicho antes es un poco, no es un cambio que yo haya experimentado, porque cuando yo me he metido, digamos, profesionalmente en el campo de la estadística, he entrado en un campo donde ya había una potencia de computación muy grande, ¿no? Y era un campo asentado, pero claro, cuando ves trabajos de la primera mitad, digamos, del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Trabajos que puedes estar asociando también a la física estadística, Sí, sí. evidentemente era esa formulación de la física estadística clásica, ¿no? De resumir una serie de propiedades, ¿no? De pasar de esa descripción microscópica a una macroscópica, pero nunca, digamos, planteándose, por ejemplo, la posibilidad de una simulación, ¿no? A partir ya de los años 60, 70, en mi campo empiezan a ver los primeros artículos donde la gente ya dice, voy a resolver este problema, ¿no? Entonces yo quizá de manera digamos, directa, ¿no? Yo en mi época de estudiante quizás no era la estadística lo que más me interesaba. Yo creo que cuando somos estudiantes más bien y demás, yo creo que a los estudiantes de física sobre todo se ven más motivados por la versión reduccionista, ¿no? Es decir, vamos a tratar de entender las leyes fundamentales, ¿no? Por la mecánica cuántica, por los entresijos, que evidentemente es muy interesante y que a lo mejor es lo que a mí me podía interesar más. Pero digamos, ahora sí entiendo que es un campo en el que yo me encuentro muy a gusto y casi que veo que es el campo donde yo probablemente me encuentro más feliz y me encontraría más feliz, aunque pudiera cambiar a otro. Pero de alguna ¿Y manera, por qué? ¿Por qué te encuentras más feliz? porque creo, digamos, yo me encuentro feliz en ese campo porque es un campo que ha generado estructuras conceptuales que son aplicables a muchos problemas distintos, ¿no? Basta con que tengamos un problema donde intervienen muchas variables para que podamos aplicar de alguna manera lo que ha producido la física estadística. No solo la física estadística, yo lo digo como físico, ha habido, por supuesto, gente de otros campos, como por ejemplo todos los matemáticos que han desarrollado la teoría de procesos estocásticos y demás, ¿no? Bueno, que han hecho, cada uno ha hecho su contribución. Pero bueno, se ha Sí, sí. generado, digamos, una especie de estructura conceptual que es aplicable a muchos problemas, ¿no? A muchos problemas que van desde pues, el estudio de los mercados financieros, como sabemos, ¿no? A lo que yo me dedico, que es estudiar sistemas que tienen muchas partículas, que esas, en algunos casos son partículas inertes, en otros casos son partículas, llamemos activas o vivas, que son bacterias. Pero Incluso a escala social, este área que se denomina sociofísica o al final el estudio de sistemas sociales o ese entorno. es un problema que a mí me interesa mucho. Lo que pasa que es un problema que en el momento que empiezas a plantearte cosas de ese problema, es fácil irse a otras cuestiones un poco que se alejan quizá de la física pura y dura, ¿no? Si de alguna manera pensamos que podemos hacer predicciones sobre la sociedad, ¿no? Estamos admitiendo de alguna manera, imaginemos que esas predicciones son más o menos buenas, a mí se me viene a la cabeza los libros de la Fundación de Asimov, en las que pues, este matemático Harry Sheldon inventa una disciplina matemática, que es la psicohistoria, que básicamente hace esto. Correcto, sí. Y que necesita, digamos, para poder hacer predicciones buenas, pues ser aplicada a un enorme número de personas.
¿no? Ujú. Entonces, esa idea que coge ya de la física estadística, pues, de una formación de químico, creo que era Asimov. Entonces, de alguna manera, en el momento que admitamos, y, y no digo que no lo debamos admitir, probablemente lo tenemos que admitir, que la sociedad es algo predictivo, ¿no? Ujú. De alguna manera estamos diciendo que hay agentes, fuerzas, no sé cómo llamarlo, que hacen que el ser humano no tenga un libre albedrío total, vamos a decirlo Ujú. así, ¿no? Otra cosa es que alguien puede decir, bueno, a lo mejor de un sistema donde todos tienen libre albedrío puede surgir algo como lo que ha surgido, ¿no? Ujú. Yo me inclino a pensar más bien que probablemente podamos predecir cosas a nivel social, pero que si podemos hacerlo es porque tenemos, por otra parte, que admitir que no tenemos una capacidad de decisión total. Eso es muy fuerte. Ya, es lo que pienso. Es decir, no sé si es fuerte o lo que es, pero de alguna manera no sé si necesariamente una cosa lleva a la otra, Ujú. pero podría ser que así fuera, ¿no? Es decir, pero eso no es nada nuevo, ¿eh? Es decir, eso de alguna manera, no desde una parte, desde una visión puramente física, científica o matemática, de alguna manera va implícito en la idea de materialismo histórico. Es decir, yo sé que hoy en día hablar de Marx pues está feo en muchos sitios, ¿no? Pero Marx fue una persona inteligente, ya lo queramos admitir o no, Sí. y de alguna manera de alguna manera nos transmite esa idea de que, bueno, esos intercambios de producción que hay entre los seres humanos, ese entramado que generamos hace que se creen, por así decirlo, tendencias, ¿no? Que escapan a la voluntad independiente y autónoma de los integrantes de ese sistema. Ya, Y ya, ya. mira, todo ese tipo, todo ese entramado, no solo condiciona el cómo nos vamos a intercambiar bienes, sino también qué concepto, cómo vamos a entender conceptos abstractos como libertad, como moral, como ética, como justicia. Es decir, todo eso está, bajo mi punto de vista, condicionado por causas materiales. Pero a día de hoy, hasta donde podemos, digamos, decir o describir un poco el mundo en el que vivimos, lo que sí podemos decir es que los seres humanos interaccionan. Y una vez tú puedas interaccionar con los seres humanos y saber qué tipo de respuestas típicas te encuentras con un ser humano, ya empiezas a delimitar esos grados de libertad que tú como individuo tienes, empiezas a acotar la libertad y eso sí que lo conocemos y lo entendemos. Y de hecho, pues hay dicho, ¿no? Como el de tu libertad empieza, o sea, mi libertad termina donde empieza la tuya y cosas así, ¿no? Eh, En física sería un potencial de esfera dura. sí, 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 exactamente. Es el rango donde yo me voy a mover porque interacciono contigo hasta cierto punto, ¿no? Pero no entiendo por qué te parece alarmante que podamos No, a mí llegar me a parece, no me parece alarmante en absoluto. Vale. No vivo Te alarmado por eso. preocupa, pero te preocupa, te preocupa. Me preocupa intelectualmente. Vamos a Vale. ver, me preocupa intelectualmente el problema de decir, bueno, el problema de la libertad, pero el problema de la libertad yo creo que le ha preocupado a mucha gente, ¿no? Bueno, sobre todo porque si ese tipo de conocimiento de una capa superior muy holística de todo cómo acontece y de todo cómo va a acontecer, lo poseen una serie de personas y no es, digamos, por utilizar una palabra cotidiana, democrático, o sea, no está, digamos, en la capacidad de todo el mundo, pues sí que es algo en el que te puedes plantear situaciones distópicas, ¿no? Sí, a ver,
el problema... Que vendría a reducirse a quién posee la información, si esa información está poseída por la información más, digamos, más valiosa, la poseen solo unos pocos, esos pocos tienen mucho más poder que el resto. Lo que pasa es que yo no tiendo... yo creo que esa visión es una visión un poco personalista de toda de la sociedad, ¿no? Yo creo que el problema hay que, bueno, por lo menos yo trato de entenderlo de una manera más fría, A ver. ¿no? En el sentido de que, bien, existirán... El sistema humano es un sistema heterogéneo. O sea, no me preocupa tanto, desde un punto de vista intelectual, vamos a decirlo así, que haya heterogeneidad, o sea, que quien, digamos, represente una parte de la heterogeneidad, llamemos los poderosos, y quien representa otra parte de la heterogeneidad, que a lo mejor es mayor el número, que son... Es decir, lo que me interesa más es siempre va a haber poderosos y siempre va a haber parias. Y siempre va a haber más parias que poderosos. Por lo menos es lo que ha habido de aquí para atrás, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa más es la pregunta de saber, independientemente de a quién le toque representar el papel de paria y a quién le toque representar el papel de poderoso, ¿por qué se crea esa heterogeneidad? Vale. Es decir, esa heterogeneidad es de alguna manera la única forma en la que podemos subsistir como especie. Y esa heterogeneidad y los mecanismos que hay en esa heterogeneidad. Sí. Me interesa más esa pregunta. A mí no me interesa decir, pues fíjate este tío, ¿no? Qué cabrón, cómo usa la información y cómo manipula. Siempre va a existir esa persona. O esas personas, siempre. La cuestión es, ¿por qué, digamos, evolutivamente nos hemos venido manteniendo en sistemas que siempre han sido heterogéneos? Claro, porque originalmente, hablando de células eucariotas o procariotas, había heterogeneidades, ¿no? O sea, no había heterogeneidades, era un sistema también vivo, pero más homogéneo. Y la evolución nos ha llevado a crear esas heterogeneidades. Mi pregunta a raíz de eso es, esas heterogeneidades que si te toca en el bando de los parias no te van a gustar, si te toca en el otro bando pues a lo mejor te van a gustar, ¿son realmente un mecanismo óptimo? Es decir, aunque nos duela pensarlo, ¿no? Aunque nos duela pensar que... Pero es nuestra única manera de sobrevivir en este planeta, por lo menos, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Yo creo que hay que analizarlo fríamente. A ver, a mí me gustaría que no fuera así. Me gustaría que... Yo tengo una respuesta que quizás es demasiado superficial, pero teniendo en cuenta que los recursos son finitos, o sea, que los seres vivos, una de las características que tienen es que se alimentan del entorno, ¿vale? Necesitan energía para poder seguir vivo o incluso llegar a reproducirse, ¿no? O no llegar a esa situación no satisfactoria en la que te mueves. Pues, dado que necesitas recursos, llámalo energía, llámalo como quieras, y esos recursos son finitos y además no están homogéneamente distribuidos, de ahí emergen las heterogeneidades. No utilice la palabra emergencia, ¿no? Pero de ahí surgen las heterogeneidades en los sistemas de seres vivos. Lo que pasa es que, evidentemente, tú podrías darle a esas heterogeneidades una causa, vamos a decir, medioambiental. O sea, una causa que responda a cómo es tu entorno, ¿no? Y decir, bueno, es lógico que si esta gente tiene una enorme cantidad de materias primas, ¿no? Pues estos sean los ricos, ¿no? Y los poderosos. Mientras que esta gente que tiene muy pocas materias primas,
por simplificar un poco el problema, es lógico que se encuentren en la parte baja, ¿no? Pero claro, sabemos que esto no es así. Digamos que, y más hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que... Mi comentario no es el de hoy en día, mi comentario es mucho más allá. Cuando los seres, Mucho más digamos, allá, si te fijas, vivos no se manifestaban esas heterogeneidades de una manera tan notable. pero si nos fijamos en el hombre tal y como se ha venido estructurando, cuando ya ha formado núcleos de población, Sí. digamos, más o menos numerosos, esos núcleos de población han estado jerarquizados, ¿no? Y a lo mejor ese núcleo vivía en un mismo entorno. Y ese núcleo, ese entorno era capaz de nutrir perfectamente a todo ese grupo, ¿no? Pero aún así, aún viviendo todos en un mismo entorno y pudiendo generar ese entorno nutrientes suficientes como para alimentar a todos o de alguna manera que llegaran a una buena solución, ¿no? Sin embargo, hemos visto que siempre ha habido una estructura jerárquica. Vale. Una estructura jerárquica que a lo mejor tiene que ver con otras cosas. Eso Otras cosas que puede ser que tengan que ver con quizá una necesidad de simbolismo. ¿De dónde viene nuestra necesidad de simbolismo? No lo sé. Es decir, eso es una pregunta. Me refiero, lo que los biólogos llaman nicho ecológico no es exclusivamente un entorno físico, ¿no? Y es un entramado donde hay muchas más cosas que escapan al propio entorno físico que te alimenta, ¿no? Después, evidentemente, aparte de haber una jerarquización dentro de los determinados grupos más antiguos, por así decirlo, ¿no? Sí vemos también que un mecanismo que parece ser que al hombre le ha servido bastante es el de una vez que tú perteneces a un nicho ecológico, se crean mecanismos para proteger la entrada de otros seres dentro de ese nicho ecológico. Conocemos montones de corporaciones e instituciones humanas donde son un buen nicho ecológico para la gente que está dentro y de alguna manera se intentan proteger. Sí, Intentan proteger y a veces, o sea, lo que sí es cierto es que jerarquías digamos, piramidales y jerarquías que no, digamos, son aleatorias, quizás la palabra jerarquía no tiene sentido utilizarla ahí, pero entornos donde todo es más horizontal y no existe esa jerarquía, esa jerarquía piramidal, tienen propiedades, pros y contras, en cuanto a que exista pues diversidad y esa diversidad pues te puedas proteger más o menos, que exista mayor velocidad a la hora de adquirir recursos, que exista mayor velocidad, o sea, eso es cierto, ¿no? Eso es casi, o sea, se puede decir que es de manera natural ha ido surgiendo a lo largo de la evolución de la vida. Sí, y fíjate que como sabemos que de alguna manera somos capaces de identificar ese tipo de estructuras, somos capaces de identificar claramente, ¿no? De alguna manera vemos que esas estructuras surgen como espontáneamente, como una respuesta a la supervivencia, ¿no? Entonces ahí es donde vuelvo un poco al origen de la pregunta, ¿no? ¿Actuamos completamente en pos de nosotros mismos o actuamos de manera que, sin ser muy conscientes, tendemos a crear estructuras? Esa segunda parte de nuestra actuación parece que sería todo aquello que cae fuera del ámbito de la libertad. Claro. Entonces, claro, si llegáramos al punto de poder predecir perfectamente todo, bueno, podríamos culpar a alguien de un holocausto, por ejemplo. Es esto una pregunta muy dura, ¿no? Una pregunta durísima, ¿no? Sí. Pero si algo está predeterminado, ¿no? Si llegáramos a ese nivel de predicción, ¿no?
hasta qué punto uno es culpable de aquello a lo que está. Bueno, Es ahora mismo está... libre albedrío, ¿no? Es decir, si Sí, no hay sí, libre albedrío, no hay pecado. sí, pero déjame que sea un poco oportunista, pero en esta situación de pandemia que estamos viviendo, sí que nos encontramos en un escenario donde tenemos herramientas para decir, hacer un experimento, digamos, un test A/B, en el que podamos ver en un país con una serie de condiciones donde gobierna pues una serie de personas y toman una serie de decisiones de cara a contrarrestar esta pandemia, y otro país con condiciones ligeramente diferentes, pero que se pueden acotar, cómo el impacto en un sitio o en otro son diferentes. O incluso conociendo muy bien, o más o menos bien, cómo se propaga esa pandemia, si tomas una medida o tomas otra, cómo se va a propagar y luego cómo se ajusta eso a la realidad. A ver, por una parte, tú estás hablando de que un colectivo de personas toma una iniciativa, una forma de actuación, y esa forma de actuación tiene una repercusión, ¿no? Eso está claro, ¿no? Eso es como si dices, bueno, es que esta gente sabían que iba a venir un temporal y se quedaron sin hacer nada, y los otros llevaron a cabo una acción y construyeron algo que les permitió cobijarse, ¿no? Es decir, está claro que actuaciones concretas dan lugar a, pues bueno, a resultados distintos, ¿no? Pero bueno, yo quizá me estaba refiriendo más pues a la sociedad humana de manera mucho más global, ¿no? Digamos, ese actuar, vamos a decir, bien por parte de unos países, no sé si han actuado bien o no han actuado bien. Es decir, yo tengo que decirte que en esto de la pandemia no puedo decir nada que sea coherente, porque es que no sé cuál es la información real sobre todo esto. Es decir, pues tengo información de primera mano, pero claro, la información de primera mano es una información muy individual, ¿no? Como para juzgar nada. Y después la información que nos llega, digamos, a nivel global, pues es muchas veces contradictoria. Y cuando hay información contradictoria, pues lo mejor que puede decir uno, si no sabe bien qué fuente es la buena, pues es decir, mira, voy a tratar de ser prudente en ese sentido. Yo no sé muy bien, ¿no? Pero yo sí veo, digamos, el que unos países, vamos a suponer que han actuado bien, otros que no. Quizá porque esos países ya había una estructura distinta a los otros, ¿no? Yo creo que todo eso forma parte de ese conjunto global y de esa heterogeneidad. Digamos, el hecho de que un país sea de un tipo, otro país sea de otro tipo, bueno, pues no dejan de ser. ¿Por qué no son esos dos países de la misma manera en un mundo globalizado? No, pero lo que me refería es que sí que tenemos capacidades de predicción de, dadas unas decisiones, qué resultados vamos a obtener. Tenemos capacidad de manipulación, que Pues no sé si ya estás poniendo de manifiesto si es manipulación de... No, manipulación, no digo en el sentido malo. Es decir, tenemos la capacidad, de la misma manera que para una actuación que podría ser buena, como es la de evitar que una pandemia siga avanzando, también tenemos la capacidad de lanzar una serie de propaganda y hacer que una masa de personas actúe de una determinada manera. Claro. Entonces, digamos, tenemos, en los dos casos es, vamos a decir, manipulación, en el sentido de que unas pocas personas deciden establecer una estrategia para movilizar a muchas. Sí, pero Para un fin malo, ¿eh? En ese escenario ya estamos asumiendo que tienes el conocimiento de cómo va a impactar esas decisiones sobre un A corto colectivo. plazo sí, a corto plazo sí. A largo plazo es muy difícil, obviamente. A corto plazo sí, pero no sé hasta qué punto eso realmente forma parte de una explicación más global de la sociedad humana, del Homo sapiens como sociedad, por así decirlo. Como sociedad que ha ido evolucionando en un entorno, ¿no? Entonces, el que una determinada cantidad de Homo sapiens que forman parte de un relato que se llama Estado
¿no? Y que es Ujú. España, por ejemplo, o es Francia o lo que sea, ¿no? Pues que tomen una serie de decisiones en un sentido o en otro para que se cree una reacción a esas decisiones inmediatas, pues eso se ha hecho siempre, ¿no? Pero eso yo no creo que sea, digamos, el problema que yo me estaba planteando al principio, que era el de explicar de una manera mucho más amplia al Homo sapiens como especie, ¿no? Como Ujú. especie Ya, ya, interconectada. ya, ya. Es lo que, también es verdad que la capacidad de que todo el mundo o la mayoría de la sociedad tenga acceso a una tecnología que está interconectada a través de lo que llamamos Internet o la web o tal. Eh, la capacidad de tener esos dispositivos con una serie de algoritmos que actúan de manera inteligente, reactiva, pueden tomar decisiones para presentarte a ti una serie de novedades, una serie de inputs para que tú interacciones con él. Y que toda esa información, además, esté centralizada para que los algoritmos aprendan de una manera colectiva, pero luego además se especialicen de una manera individual, eh, sí que plantea ese escenario de la psicohistoria, ¿no? Eh, bueno, plantea, no sé si el escenario de la psicohistoria, pero sí quizá plantea la posibilidad de que ese escenario pueda llegar a darse. Lo que pasa es que, claro, en el camino no lo sé. Y si ese, digamos, escenario se da, pues inevitablemente las preguntas acerca de nuestra voluntad, ¿no? Eh, tienen que surgir, ¿no? Es decir, a lo mejor por el hecho, podría, pues, siendo muy exagerado, por el hecho de ser conscientes, no nos damos cuenta de que somos autómatas. Es decir, podemos ser conscientes y autómatas al mismo tiempo, en el sentido de que estamos actuando sin darnos cuenta en pos de un fin que está por encima de nosotros. Pues yo me inclino a pensar que esa posibilidad no es muy descabellada, porque sabemos que tenemos pautas de comportamiento que están en pos de cosas que están por encima del individuo, es la prolongación de la vida, básicamente. La prolongación de la vida de tu especie, concretamente, ¿no? O sea, Entonces, te posicionas a que seamos autómatas y que no seamos conscientes de ese automatismo me debido a posiciono, que somos conscientes de que me estamos vivos. posiciono, me posiciono en el sentido de que creo que esa es una pregunta que debemos hacer. No sé si eso es así. Pero obviamente creo que sería una pregunta pertinente en el momento que seamos conscientes de que podemos hacer predicciones sobre un sistema humano. Ya. En el momento que esas predicciones salgan bien y Cuando seamos... dices, cuando dices un sistema humano, ¿te refieres a un sistema de humanos o a un individuo? No, 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 a un sistema de humanos, de Vale, muchísimos. vale, vale. Una sociedad, lo que llamamos sociedad humana. Vale. Entonces, de alguna manera yo lo que pienso es que si fuéramos capaces de predecir con exactitud lo que un sistema de humanos va a hacer, la siguiente pregunta es, bien, hemos sido muy listos, nosotros mismos como humanos nos predecimos a nosotros mismos, ¿no? Y hasta qué punto eso significa que somos libres o no, ¿no? O realmente somos una especie de autómatas conscientes que están trabajando, que aunque, digamos, tomemos decisiones de si hoy voy a salir a dar un paseo y me voy andando en una dirección o en otra, ¿no? Vale, eso siempre nos va a reforzar esa sensación de que tenemos libre albedrío, ¿no? Pero a lo mejor en temas, en asuntos más generales, yo creo que es bueno cuestionarse si tenemos ese libre albedrío o no, ¿no? Esa pregunta yo creo que es interesante. Claro, eso trae muchos problemas. La religión, en particular la religión católica, pues, necesita el libre albedrío. Es decir, sobre todo San Agustín, muy pronto se da cuenta de que es necesario poner ese pilar ahí. Bueno, ¿No? es Sin que, eso no le puedes echar la culpa a nadie de nada. claro.
Pero es que las instituciones, al final la religión católica es una institución, se fundan en base a una serie de asunciones. No lo Y, creo tan así, Miguel, yo. O sea, yo creo ¿no? que eh, a mí me merece muchísimo respeto, no porque no quiera tener enfadado a ningún católico que pueda ver esto, ¿no? Eso me preocupa menos, pero la Iglesia como institución a mí me merece un gran respeto, No, 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 una yo no me admiración, refiero. es una estructura fantástica. Pero yo no creo que surge, o sea, yo creo que lo que viene después sirve, esos principios, no es que surja de unos principios, sino que después también hay muchos conceptos que sirven para apuntalar esa estructura, ¿no? Vale. Pero, digamos, pues, evidentemente hay un momento claro en el que el Imperio Romano se dice, bueno, hay una serie de personas, de grupúsculos, ¿no? Que están conectados entre sí, que forman una red muy interesante, que a lo mejor no tienen definidos muy bien cuáles son sus bases filosóficas todavía, pero que son muy interesantes porque representan un tanto por ciento elevado del imperio. Entonces, a un momento dado, pues Constantino toma una decisión de decir, no, vamos a reconocer a esta gente porque los quiero también como aliados, ¿no? Entonces, pues hay, de alguna manera, un edicto, ¿no? Que les permite, digamos, eso, pero por una razón puramente, yo creo, materialista. Yo creo, además, alguna vez lo hablaba con alguien, bajo mi punto de vista, el Imperio Romano sigue con nosotros en tanto que la Iglesia Católica es el mayor legado que nos ha dejado el Imperio Sí, sí. Romano. Vale. Pero sí es cierto que No por tenía una razón. ni que tenía que hablar con, ni que tenía que ver ya con todo lo que No, estábamos hablando. no, porque yo te refutaba, te quería decir una cosa. O sea, yo no tengo nada en contra de ninguna institución en general, pero sí que encuentro que una institución se crea en base a una serie de, o sea, de la manera que sea. Como ejemplificabas en la religión católica en el concilio de Constantinopla, que un poco se instauró Bueno, debido. yo te voy a tener que corregir. Yo Corrígeme. diría que es el concilio de Nicea. Eso de Nicea, perdón. O sea, el edicto que hizo Constantino voy a quedar como un pedante, es el edicto de Milán, mientras que el concilio, donde ya se reconoce como primera religión a la religión católica, es el concilio de Nicea. Vale, por el siglo tercero, o por ahí, ¿no? Siglo IV, te diría, O siglo IV. siglo cuarto, 300 y pico 300 y después de. tanto, 300 Vale, primera mitad del cuarto debe ser, por ahí. vale, vale. El punto es Ahora, que. todo esto queda grabado. Yo me disculpo si hay alguien que después resulte que no es en la primera mitad del siglo IV, pero más o menos hablando de memoria. Vale, Creo. nada, nada. Yo también me disculpo por mi incultura en comparación contigo. Bueno, El punto es que esa institución se crea, ¿vale? Con toda la información que hay en ese momento y en base a una serie de intereses. Punto. Pero una vez que empiezan a descubrirse nuevos trasuntos de la realidad, nuevos se alcanzan a otras realidades, o sea, a otros entornos donde nunca habíamos llegado y se empiezan a descubrir más cosas y a explicarlas, esas instituciones empiezan a flaquear porque esos fundamentos sobre los que se constituyeron se derrumban. es que yo no sé si se constituyeron sobre unos fundamentos. Es decir, eh, las cosas se constituyen sobre todo por un intercambio, por una conexión, no sobre unos fundamentos. Es decir, quizá los estatutos se redactan después. Primero surgen las cosas, después se redactan los estatutos y se levanta acta y se dice lo que se tenga que decir, ¿no? Pero hay una razón más primitiva por la que surgen esas instituciones, ¿no? Quizás pues una razón puramente materialista, y es que esas personas interactuando a través de un símbolo común podían mejorar su vida, de alguna manera, ¿no? Pero eso no es en base a unos fundamentos donde esa gente
se hayan reunido y hayan dicho, no, no, vamos a reunirnos aquí para fundar algo en torno a un concepto de justicia y demás, ¿no? No, yo creo que primero surge la conectividad, ¿no? Ujú. Después esa conectividad, cuando se es Pero consciente de esa conectividad surge por una afinidad, y una afinidad, una serie de principios, que pueden ser esos fundamentos. bueno, pero ese principio a lo mejor es un principio de supervivencia. En última Bueno, pero instancia. esos principios de supervivencia, a medida que las sociedades evolucionan, la tecnología empieza a transformarlas, empiezan a tener invalidez. Cuando, por ejemplo, se habla de vamos a poder llegar en algún momento, no sé cuándo, a descargar toda tu información experimental, tu conocimiento que tienes almacenado en el cerebro de alguna manera y poder propagarlo a otro ser vivo, de tal manera que ese ser vivo llegue a ser tú, o sea, prolongar la vida en ese sentido, ¿no? No sé cómo se conseguirá, pero en el momento en el que eso se pueda manifestar, ¿vale? Todavía no hemos llegado ahí, pero se vislumbra. Se empiezan a romper esos principios de supervivencia que se basaban en una serie de condicionantes del entorno que ahora se han transformado por la propia tecnología y por la propia, si quieres, aceleración de la inteligencia artificial, en ese sentido. A ver, si digamos el progreso humano o la tecnología hace que cambien las reglas del juego, evidentemente nuestros valores van a ser muy distintos y nuestra forma de ver la vida va a ser muy distinta, ¿no? Si podemos llegar a prolongarnos pues ad eternum, no vamos a ver la vida ya de la misma manera. Es decir, en el momento que tú a mí me quites el miedo a la muerte, ¡puf! Pues imagínate, ¿no? Lo que cambia la historia, ¿no? Entonces, claro, bueno, si eso pudiera ser así, pues estaríamos hablando de otra especie distinta, con otra perspectiva, digamos, del mundo distinta, ¿no? Ahora, sobre la parte de si eso va a poder ser así, yo no lo sé. Es decir, no tengo el conocimiento como para decirte si eso va a ser No, así. te pongo un ejemplo de las cosas que se están vislumbrando hoy en día. Si tenemos la oportunidad de grabar un podcast dentro de 20 años, pues no sé, a lo mejor igual no se ha manifestado todavía, pero estamos más cerca, o se han manifestado otro tipo de cosas que cambian un poco las reglas del juego. Pero sí es verdad que la tecnología que avanza de una manera, pues poniendo el ejemplo de los, eh, de los microchips, que cada cierto tiempo duplican su capacidad, creo que son cada 8, cada 18 meses. O sea, hay un comportamiento exponencial, ¿no? Ese comportamiento exponencial, pues al final estamos hablando de unos tiempos y de una velocidad mucho mayor, ¿no? En lo que se refiere a cómo luego eso permea en la sociedad y cómo la va transformando, ¿no? Porque surgen más oportunidades. Y la inteligencia artificial es una de esas herramientas que habilita nuevas oportunidades, interfieren con el ser humano de alguna manera, impactan de alguna manera, como tú decías, pues en esa limitación del libre albedrío que podríamos asumir que tenemos y, y creo que se va a ir poniendo de manifiesto cada vez más ahí. Y cada vez más de manifiesto, quiero decir. Y el punto es que, bueno, el punto de este podcast es hablar de todo eso, ¿no? Bueno, me parece correcto todo Se lo ha que llegado dices. a justificar que el podcast Sí, sí, bueno, es decir, está bien no, hecho. que estamos echando una mañana muy buena, eso es así, ¿no? Eh, sobre lo que tú dices, mm, a ver, mm, yo sí quiero hacer una precisión, que a lo mejor no tiene nada que contradecir a lo que tú dices, ¿no? A lo mejor. Está claro que la tecnología pues, ha tenido un impacto, ¿no? Pero, eh, digamos, ahora la pregunta te la hago yo. Eh,
¿Vivimos en un mundo, tú crees, todavía de superstición? En general, ¿eh? Sin duda, sin duda. Pues yo te diría algo más. No solo vivimos, creo, en un mundo de superstición, es decir, a mí de niño me contaban eh, pues cómo los griegos habían pasado del mito al logos. Ujú. Y bueno, después había habido una época pues, muy terrible, que había sido el medievo, ¿no? Donde había habido, o sea, un conocimiento que estaba muy condicionado en unos sitios muy concretos, que eran los monasterios y demás. Después llega una ilustración, ¿no? Mucho más adelante, y ya parece que llegó un día en el que la sociedad humana ya nos hemos regido siempre por la razón, ¿no? Ujú. Es decir, nos contaban esas historias en la escuela como diciendo, hubo una época anterior a la nuestra donde el ser humano todavía no había acogido a la razón, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano no ha acogido en general a la razón todavía. Eso es Lleva, así. No, lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. no sé si lleva su tiempo o si directamente la forma en la que la sociedad humana es estable es, aunque sea muy duro decirlo, ¿no? Es habiendo desarrollado un mecanismo donde mucha gente da la espalda a la razón, sin darse cuenta de que está dando la espalda a la razón. Pero O sea, comparten el mismo mito. el problema sí, comparten el mismo mito, por así decirlo. El problema que yo veo, o compartimos, ¿eh? No, yo no me saco, es decir, no me quiero salir de ahí como diciendo, no, yo soy de los pocos razonables que hay, no, Ujú. en general. ¿Eh? Yo creo que la razón todavía no la hemos acogido y no sé si la cogeremos y no sé si realmente el hecho de que viviéramos de acuerdo con la razón todos, ¿no? Ujú. Daría lugar a una sociedad estable. A lo mejor nos damos cuenta, por muy terrible que eso sea, que la única forma de estabilidad es esta, ¿no? Es decir, cuando yo digo que no acogemos la razón, me refiero a que mm, eh, ves como mucha gente repite consignas, da lo Sí. mismo el tipo de consignas que sean, ¿no? Como es muy fácil, digamos, hacer que una cierta información cunda, ¿no? Sin ser cuestionada, incluso jugando a muchos argumentos falaces, ¿no? Aquí se usa mucho la falacia en muchos sentidos, ¿no? Digamos, se juzga la opinión de una persona por quién es esa persona, eso se hace de manera muy normal, ¿no? A lo mejor se descarta la opinión de alguien tratando de ridiculizarla utilizando ese recurso del hombre de paja, ¿no? Ujú. Y, hemos de alguna manera, decir, creo que si nos pusiéramos a pensar fríamente en cada vez que abrimos la boca lo que decimos, cuando opinamos de lo que sea, creo que nos llevaríamos una gran sorpresa acerca de lo poco que hemos pensado al respecto, ¿no? Y de lo poco que cuestionamos lo que estamos diciendo, o de alguna manera el cómo hemos llegado a decir lo que estamos diciendo. Y yo creo que cuando se escriben los famosos jueguecitos de lógica o de que, bueno, todos los hombres son mortales, que Sócrates es un hombre y por tanto Sócrates es mortal, ese silogismo Ujú. no está tan implantado como creemos. Es decir, hilvanamos muchas ideas que incluso se cargan, por así decirlo, las propias bases de la lógica y de lo que sería un silogismo. Sí, son falaces. Entonces yo creo que en ese sentido, aunque vivimos en una sociedad hipertecnológica, no lo sé porque se volverá todavía más tecnológica, ¿no? Pero muy tecnológica, creo que aún así la sociedad humana no vive en su mayoría de acuerdo a la razón, es decir, no vive de una manera de acuerdo a una, una mínima lógica, ¿no? En sus pensamientos. Ujú. Eso es lo que creo. Es decir, Está claro, está viven claro. el Eso mito. está claro.
está claro, pero ahora la pregunta que me surge ¿es consecuencia de que individualmente no hemos absorbido eso o es consecuencia de una manipulación externa que hablábamos antes? No creo que haya manipulación externa, creo que la sociedad humana vive en un entorno y ha encontrado esa forma de subsistir, Ujú. ¿no? Que a lo mejor, analizada desde dentro, puede parecer injusta a mucha gente y muchos diríamos, ojalá que el mundo se iluminara, ¿no? ¿no? Que se iluminara la cabeza de todas las personas y por lo menos de alguna manera supiéramos establecer si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Es decir, que tuviéramos bien implantadas simplemente las mínimas reglas lógicas, ¿no? Ujú. Porque yo creo que estamos en un punto, siempre hemos estado en ese punto, en el que no solo, es decir, parece que decir que la gente o que las personas somos supersticiosas ya no tiene sentido, ¿no? Bueno, quizá no vivimos en una superstición, aunque también creo que sí, pero lo que sí creo es que habitualmente faltamos a la lógica más simple Sí, sí, a la sí. hora de abordar cualquier discurso. El otro día escuchaba a un político diciendo que los científicos nos dicen que hagamos esto. Lo decía en respuesta a otro político, ¿no? Ujú. Entonces, claro, uno piensa, vale, ¿para qué te necesitamos a ti? ¿No? Claro. Venga el científico y me lo diga directamente. Su Yo no digo eso, representante. eso también sería por mi parte bastante cruel, ¿no? Y bastante duro, en el sentido de, es cierto que hay en un momento dado gente, vamos a decir políticos, necesarias para en un momento dado crear una ilusión común, encauzar a todos bajo, ¿no? Un mismo objetivo. Es decir, hay gente que, vamos a decir, líderes, ¿no? Que en un momento dado pueden hacer un trabajo muy bueno De representación. uniendo voluntades, ¿no? Yo no digo que haya que quemar a todos los políticos que hay, ¿no? A lo mejor, pues a lo mejor hay que quemar al 99% y hay que dejar a un 1% vivo, ¿no? No habrá que Quemar de una manera poner metafórica. no, quemar literalmente en una hoguera. El caso es que, bueno, ya me había perdido Es decir, si el mensaje que se transmite es el mensaje de la verdad o el mensaje de la lógica, pues bien transmitido está. El problema es cuando se retuerce un poco, ¿no? Ujú. Se dice algo que realmente no es así, pero que se parece a lo que sí es, ¿no? Y a partir de ahí ya, ¿no? Es decir, no me acuerdo qué francés antiguo decía que aquel que es capaz de hacerte, de convencerte de un absurdo, es capaz de convencerte de hacer cosas terribles, Ujú. ¿no? Entonces el problema radica en que, mmm, bueno, unos seres humanos somos capaces de convencernos a otros de absurdos y esos seres humanos que son capaces de convencer a esos otros de absurdos, pues son capaces de que esos otros hagan lo que quieren que hagan, Ujú. ¿no? Y fíjate que no, ahí no hay juicio moral. Nos hemos constituido de esa manera, donde va a haber esa heterogeneidad, Ujú. ¿no? O sea, yo no decir que aquel tipo es un cabrón, bueno, es que si no fuera él sería otro, el que ocuparía ese lugar Ya, dentro de, ya, sí. ¿no? Es decir, no... Es el status quo, como se suele decir. Bueno, digamos el tipo de montaje, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pero quizá es el único que hasta ahora pues, nos ha permitido seguir aquí. Vale, me decías antes que no te hacía preguntas sencillas. Voy Sencilla, a... dame alguna sencilla. Vale, Alguna que sepa responder con... exacto, exacto. Yo creo que la sencillez está en eso, que la sepa responder. Te voy a hacer una, ¿vale? Tú eres Venga, físico, tú eres muy sí. buen físico. Bueno, Eso lo digo yo, eso lo digo yo. Quiero preguntarte qué te genera placer de esa disciplina y qué no te genera placer.
De la física en sí, de la física en sí. no del mundo que rodea a la física. Si quieres, puedes entrar en tu visión de la ciencia contemporánea y tu visión romántica de la ciencia a la hora de responder. Bueno, yo tengo, si te digo la verdad, esto no es una cuestión de falsa modestia, ¿eh? A lo mejor me pasa como mucha gente que tengo un poco el síndrome del impostor. Entonces me sigue costando un poco de trabajo decir que soy físico, porque quizá a lo mejor tengo un concepto de las personas que sí considero que son físicos y que han hecho algo realmente, o sea, han aportado una descripción física a un fenómeno que hasta entonces no tenía una explicación, que me cuesta decir que soy físico, ¿no? Es decir, hago lo que puedo, vamos a decirlo así, pero vamos a admitir que socialmente soy físico. Y de hecho mi trabajo consiste en eso, ¿no? Lo que a mí más, no es que no sé si decir placer, placer es lo que me has dicho que... Sí, sí, te genera placer de esa disciplina. A ver, para mí dedicarme a la física de alguna manera es haber encontrado una forma innata de canalizar mi curiosidad, ¿no? Es, digamos, una estructura de pensamiento que se ajusta muy bien vamos a decir, a lo que yo creo que es la mejor manera para canalizar la curiosidad y llegar a alguna serie de conclusiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé si es placentero, digamos, todo lo que es afín con tu propia forma de pensar, ¿no? Entonces, en general la física es placentera para mí porque es algo que creo que se amolda muy bien a la forma en la que yo creo que la forma en la que se deben tratar de entender las cosas, ¿no? Entonces, digamos, en eso es lo que yo encuentro placer. No, de alguna manera es un placer constante, ¿no? Por así decirlo, es después la posibilidad, pues, vamos a decir, de mantener una infancia prolongada el resto de tu vida. Eso es una cosa, digamos, muy bonita, ¿no? Entonces, quizá entendiendo todas las dificultades que tiene. Yo antes, a lo mejor, por no salirme de fuera de la física, sino por ir a... La parte placentera yo creo que ha quedado clara, es decir, forma parte de mi modo de ver las cosas, es decir, es algo que va conmigo. Entonces, pues, lo que sería terrible es no vivir de acuerdo a una vida como físico, vamos a decirlo así. Correcto, sí. Sería, vamos a ponerlo de esa manera. Lo intentaste, pero no... No puedo, yo no puedo, no. El caso es que, bien, por otra parte, antes había una cosa que sí me resultaba no placentera, pero que ahora vivo bastante bien con ella, ¿no? Y era que antes yo, cuando estaba enfrascado en algún problema, o sea, probablemente yo no soy soy una persona, como tú sabes, más bien de veleidades teóricas, ¿no? Es decir, Sí. mucho al mundo de lo aplicado, ¿no? Pero porque quizá a lo mejor lo que busco son dar una respuesta coherente, aunque sea parcial, pero sí coherente a algún fenómeno que esté estudiando. Y es donde puedes encontrar más estímulos, ¿no? Sí. Para generar esos pensamientos teóricos. Entonces, de alguna manera a mí lo que yo encontraba antes poco placentero o muy poco, o un sufrimiento directamente, vamos a decirlo así, era mi tendencia a obsesionarme con el problema que tuviera en ese momento y no llevar demasiado bien la sensación de no encontrar una respuesta, ¿no? Esa ha sido para mí una sensación muchas veces de sufrimiento, ¿no? De saber que tenías un problema en la cabeza cuando
pues eras más jovencito y te acostabas, no acababas de estar tranquilo hasta que eso no estaba resuelto, ¿no? Y la perspectiva de que tardar mucho tiempo en resolverlo, pues era mucho tiempo de esa obsesión, ¿no? Que bueno, que no te tenía bien. Lo que pasa es que yo creo que desde hace unos años yo eso lo llevo bastante mejor. ¿Y a qué se debe? Se debe... La respuesta es... Hay una frase de un poeta alemán que es Hölderlin, que dice el hombre es un rey cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Entonces yo antes tenía la sensación de que iba a poder con todo reflexionando, ¿no? Y esa era la obsesión. Ahora lo que he aprendido es que si hay un problema que quiero resolver, cuando ya llevo un tiempo en el que creo que he absorbido la suficiente información como para empezar a procesarla, me olvido del problema. No trabajo en ese problema. Trabajo en otro problema, en actividades más rutinarias, más sistemáticas, ¿no? Vale, el mecanismo de pensar en otra cosa para ir dejando el subconsciente, bueno, ya no lo por así sé. decirlo, porque bueno, eso no se puede aclarar. Nos lleva a lo que tú has dicho, ¿no? No sé lo que pasa. No sé lo que pasa, no sé si hay una parte de nuestro cerebro que está procesando esa información y que cuando llega a, bueno, alguna idea te da un toque, te dice, hey, ¿no? Sí, la idea feliz. ¿No? Bueno, que no es la idea feliz de resolver, pero te dice, oye, que mira, que he encontrado quizá una pauta que tiene que ver con esto que tú me planteabas. Eso te lo dice el otro, ¿no? Y mira a ver si con esto te vas apañando, ¿no? O sea, a ver si esto te da alguna pistilla más. Entonces eso a lo mejor, esa es una información que ese subconsciente te transmite, ¿no? Que él ha estado ahí, vamos a suponer que esa fuera la historia, ¿no? Él ha estado ahí haciendo, ¿no? Entonces tú recabas más información a raíz de esa pauta y te vuelves a olvidar. Hablas contigo mismo, ¿no? Es decir, esos periodos de cuando, bueno, pues tienes un poquito, a lo mejor una pista, ¿no? Sobre todo pista de que en esos momentos en los que no sabes ni tan siquiera cuál es la forma de hacer bien la pregunta. Claro. No la respuesta, sino la forma de hacer bien la pregunta. Sí. Entonces, son momentos en los que yo mantengo conversaciones conmigo mismo bastante agradables, en el sentido de que no me doy mucha caña, ¿no? Y bueno, y he aprendido quizás a dosificarme en ese sentido y a decir, bueno, vale, ya está, esto ya está hablado y ahora me olvido y sé que tengo que ponerme, sé que tengo siempre pues, 5, 6 o 10 cosas que hacer, pues vamos a evitar que esto me cause una obsesión y ya, bueno, pues este otro que está por ahí detrás ya me dirá algo cuando sepa algo. Y así iremos poquito a poco hasta que al final lleguemos a una conclusión más o menos satisfactoria y que te haga más o menos feliz. Es verdad que, o piensas que cuando uno es joven, esa capacidad de control en cuanto a esa obsesión, o sea, la obsesión sigue, pero la puedes controlar. La puedes mover a otro entorno y dedicarte y centrarte en otra cosa. Cuando eres joven es más complicado y a medida que te vas haciendo mayor, como que tienes más control de... Bueno, a mí no me pasa lo mismo en todas las facetas de mi vida. Es decir, yo el mismo control que he sido capaz de aplicar a mi trabajo, quizá porque, claro, como la mayor parte de mi tiempo pues, se ha dedicado a mi trabajo, pues a lo mejor es ahí donde era más preciso encontrar un control, ¿no? Pero hay otras facetas de mi vida en las que yo no he sido capaz de decir, bueno, mira,
¿no? Como decía Escarlata O'Hara, mañana será otro día, ¿no? Ya veremos a ver mañana lo que hago, ¿no? En otras facetas de la vida no he sido capaz de encontrar ese control. Quizá en esta un poco sí, porque quizá en la faceta en la que más lo necesitaba, porque era la que más Sí. tiempo le dedico, ¿no? Ujú. Pero no, en mi caso no, ese control no ha llegado a otras facetas de la vida. Hay muchos momentos de mi vida en los que veo que mi capacidad de raciocinio, no de raciocinio, mi capacidad de análisis trabaja al servicio de pensamientos negativos. Y Sí, eso sí, es sí. algo que realmente no he podido todavía hoy por hoy Yo ahí controlar. si te sirve de algo, yo comparto esa situación en determinados contextos y tampoco soy capaz de controlar ciertas obsesiones. Me doy cuenta, soy consciente de que estoy pensando en eso, dándole vueltas, no estoy llegando a ninguna conclusión, pero aunque me digo a mí mismo, vamos a centrarnos en otra cosa, a los 5 segundos me doy cuenta de que vuelvo a ese surco. Sí. Pero también tengo soy optimista en el sentido de que, bueno, de manera, es una cuestión de tiempo. Y el tiempo incluso puede ser el tiempo que te queda de vida, ¿no? En algún momento eso se apaga. Y, y eso sí que me quita un cierto peso de obsesión. Cuando le doy un marco de objetividad tan grande como que al final, cuando me muera, eso ya no va a ocurrir y descansaré, sí que empiezo a encontrar mucha más paz interna. Yo te confieso que en muchas facetas de la vida no he sido capaz de encontrar esa paz, ni Mm. creo que la vaya a encontrar nunca, ¿no? Creo que, bueno, hay cosas que antes podían causarme más sufrimiento que ya pues quizás pues uno supera, ¿no? Pero hay Mm. cosas que te siguen causando sufrimiento, quizás no es un sufrimiento si quieres que se base en miedos reales, ¿no? Mm. Pero, pero que son cosas que no puedes evitar quizá por, bueno, no sé por qué motivo, ¿no? Y muchas veces no son, en el fondo, detrás de todo, yo creo que detrás de todo sufrimiento hay un miedo, necesariamente, ¿no? Es decir, no es un sufrimiento solamente por ver que aquel actúa mal o que tú piensas que está actuando mal, ¿no? Y está haciendo un daño, ¿no? Detrás de eso también existe un miedo, ¿no? Yo creo que detrás de todo pensamiento negativo hay un miedo y no siempre pues uno es capaz de controlarlo. Yo en muchas ocasiones no es que me descontrole, pero reconozco que podría vivir en un estado de contemplación mucho más agradable y en cambio pues me obsesiono con cosas Mm. que no van a ninguna parte. Y a mí, por ejemplo, sí que me libera, y esto, o sea, estamos teniendo una conversación tú y yo, pero claro, esto luego lo escuchará mucha gente, ¿no? O poca, no lo sé. Pero sí que me libera compartirlo. Compartir esa sensación, esa angustia, me libera de cierto peso. ¿A ti no te pasa? Con alguien con el que te sientas cómodo compartiendo. Bueno, supongo, sí, evidentemente esa es la base además de que existan los psicólogos, por así decirlo, o que hayan existido, digamos, los amigos siempre, Sí, ¿no? sí. Pero sí, es decir, a lo mejor hablar, materializar verbalmente esos pensamientos, pues quizá a lo mejor puede ayudar y Mm. ayuda en muchas ocasiones, pero eh, no sé si en muchas ocasiones es más un alivio que una cura. Mm. Que curar es otra cosa distinta. Yo creo que la cura implica algo más. Que Mm. no sé si uno se puede curar hablando, al menos de ciertos problemas. De ciertos Bueno, problemas sí. localmente sí que te quitas ese peso, te desahogas, ¿no? Lo que se dice. Yo no sé si, ya te digo, en mi caso no sé si es más un alivio, es más un alivio que una cura, ¿no? Una, Una cura en el sentido de que
sé que, bueno, que después cuando se produzca una situación que a mí me vuelva a despertar ese cabreo, ese sufrimiento, probablemente eso sigue ahí latente. Es Pero un me, analgésico, es un analgésico. sí, bueno, algo que te alivia momentáneamente, incluso que a lo mejor en esa fase de alivio puedes llegar a tener la suficiente racionalidad como para decir, bueno, es que de lo que te estás preocupando no te tendrías que preocupar. Fíjate, claramente esto es un absurdo. No te Sí, preocupes de esto, ¿no? Pero aún así, aunque incluso en esos momentos, quizá a fuerza de que esos momentos se repitan, uno puede llegar a aliviarse, a curarse, pero sí. creo que en muchas ocasiones eh, esto es más un alivio que una cura. Eh, Aunque pueda llegar a curar, ¿eh? Aunque pueda llegar a curar. Sí, sí, sí. Pero fíjate este momento natural de introspección que ha surgido en la conversación. Cuando me vuelvo a salir un poco de esta conversación y vuelvo a pensar en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que intentamos simular a la humana, veo muy difícil conseguir que esa inteligencia artificial Tenga también pueda, paranoia, ¿no? Lo que pueda, aunque sea artificial, pueda de manera natural llegar a un escenario donde se plantee esta introspección, ya no individualmente, sino también con otro agente que sea artificial. Bueno, ahí has vuelto a hacerme una pregunta muy difícil. No, no, Entonces, de hecho no te he hecho ninguna pregunta, pero bueno, bueno, si no me lo has hecho, me refiero, si quieres, lo que te puedo sí, decir, lo que me estás diciendo es, no lo sé, sí, sí, no lo sé. sí, sí. Yo tampoco, Mm. que lo veo muy difícil. Bueno, quiero acabar con una pregunta, Sí. ¿vale? Y ya te dejo que es hora de Ya, almorzar. sí, Casi, 2 horas. casi Dos, 2 horas. dos horas. Mi pregunta es muy sencilla. Bueno, no sé si la vas a poder responder, pero ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? Em, a ver, O sea, te lo pregunto porque eres una persona que sé y no me lo merezco, que siempre que saco un nuevo episodio, pues lo escuchas y lo disfrutas de alguna manera. Entonces, me gustaría ofrecerte la posibilidad de que hubiese un episodio dedicado a alguien o con alguien dedicado a ti, en el sentido de que te gustaría que participase. a ver, por una parte creo uno tiene una serie de personas que conoce directamente y que creo que pueden ser muy interesantes para que te cuenten cosas, ¿no? Ujú. No voy a pensar tanto en esas personas porque son amigos y puedo hablar con ellos y intercambio ideas de manera cotidiana con ellos. Pienso quizá en alguien que yo no conozca personalmente y que me pueda resultar interesante. Lo que pasa es que, bueno, que también la gente que me puede, sin yo conocerla, que me puede parecer interesante, pues suele haber bastante material de ella en YouTube y demás, ¿no? Ujú. Em, mm, yo, o sea, sí me gustaría quizá, a lo mejor, no sé, sin sugerir a una... A mí, por ejemplo, me atrae mucho el mundo de la antropología, Ujú. ¿no? No sé, digamos, no es que te vaya a decir a alguien concreto, ¿no? Pero en particular me gusta la rama de la antropología que tiene que ver con el materialismo cultural, ¿no? Con todo lo que escribió Marvin Harris y demás. Entonces sí me parecería muy interesante que, bueno, que contactaras con alguna persona que tú creyeras que puede ser. No te puedo dar un nombre concreto, porque, bueno, sí, así de memoria podía pensar pero no sé si realmente esa persona después daría más o menos juego, pero sí creo que sería interesante entrevistar pues a un antropólogo, ¿no? Ujú. A un antropólogo. Ya entrevisté a uno. Ah, sí, pues Bueno, no, no. Ignacio Martínez Mendizábal, a ver, oficialmente, o sea, oficialmente, él creo que de manera
obtuvo su licenciatura en biología, creo, y digamos su profesión es la de paleontología, ¿vale? Sí, a ver, por ejemplo, una entrevista a un personaje bueno, me imagino que debe ser odiado por mucha gente, ¿no? Pero bueno, en mi caso pues me parece una persona que siempre me gusta escuchar, que también es paleontólogo, es Arzuaga, ¿no? Pero bueno, Arzuaga yo creo que tiene una presencia muy grande en las redes, ¿no? Pero creo que es una persona que puede darte mucho juego. Y que además, Trabajan juntos con Ignacio, trabaja con Arzuaga. con Arzuaga, bueno, Sí, sí. me imagino, se me ocurre, por ejemplo, Arzuaga en ese sentido, ¿no? Claro, después, no lo sé, Miguel. Quizá eso me habría gustado responder a esa pregunta más concreta, pero así tan a bote pronto necesitaría pensar un poquito más Vale. en quién, ¿no? Bueno, me lo has acotado y ya yo Sí, voy a hacer un ejercicio también de lectura y de formación y de preparación para una entrevista de ese tipo, porque yo obviamente pues desconozco más de lo que conozco. Entonces, pues lo haré, lo haré. Y lo haré en honor a ti. bueno, no tienes que hacerlo. Bueno, yo te agradezco mucho que sea Me en debo a honor. mi público, me debo a mi público y... Yo creo que a lo mejor, en particular, lo que me gustaría es que, quizá porque me interesa ese campo, ¿no? Hablar con alguien que, bueno, que representara dentro de la antropología en particular un- una rama de materialismo cultural. Yo creo que eso sería interesante porque creo que es muy curioso, digamos, lo que podemos llegar a explicar en cuanto a la sociedad humana basándonos en ese materialismo cultural. Que después habrá quien lo asocie, que no le guste escuchar hablar de materialismo cultural porque lo asocia con materialismo histórico y materialismo histórico lo asocias con marxismo y marxismo lo asocias con comunismo y ya puedes seguir hasta donde tú quieras, ¿no? Puedes llegar a los infiernos si tú quieres, ¿no? Sí. Pero creo que es algo que en general no hay mucha charla, ¿no? Y que creo que es interesante. De acuerdo, perfecto. Pues nada, con eso, darte las gracias por las 2 horas que me has dedicado. Espero que hayas disfrutado la conversación. Yo me lo he pasado muy bien, Miguel, y yo te agradezco que, hombre, a ver, aquí has entrevistado a gente muy importante, muy conocida, muy famosa, y que hayas pensado que yo puedo decir algo, pues algo que merezca la pena. Es decir, yo soy un poco un contrapunto, ¿no? A otra gente que ha hecho cosas más importantes y que tienen un estatus mucho más alto que el mío, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco que también pienses en los parias de vez en cuando. Pues nada, muchas gracias, no solo por el tiempo, sino por la amistad que puedo tener de ti y que la guardo como un tesoro. Bueno, yo también la guardo así, como tú dices, como un tesoro y bueno, y ya fuera de cámara, pues ya seguiremos.